Hola, en esta clase vamos a seguir viendo las obras del poeta Hesíodo, que es una de las principales fuentes de las que disponemos para conocer el periodo de transición entre la Edad Oscura y la Era Arcaica en la historia de Grecia. Esta es la segunda clase que vamos a dedicar a este tema, así que si no vieron la primera, por favor les pido que primero vean esa para poder entender mejor el contenido del que vamos a hablar hoy. En esta ocasión nos vamos a concentrar en la segunda de las grandes obras de Hesíodo, su poema Los trabajos y los días, y vamos a ver cómo en este texto podemos encontrar evidencias de un nuevo pensamiento económico y un nuevo pensamiento histórico. Comencemos. El segundo gran poema de Hesíodo, Los trabajos y los días, es una obra de una naturaleza muy diferente a la teogonía. Si esta última explica el proceso que lleva del caos a la conformación de un mundo ordenado regido por la justicia de Zeus, la primera intenta explicar por qué, si Zeus es un gobernante justo, existen el mal, el sufrimiento y la escasez en el mundo. Si bien Hesíodo ya había ofrecido una primera respuesta para este problema en la teogonía con los mitos de Prometeo y Pandora, en los trabajos y los días vuelve a tratar esos episodios y les añade una tercera historia mucho más elaborada y completa que trata de las diferentes estirpes humanas que se sucedieron en el mundo y de las formas de vida que caracterizaron a cada una de ellas. El punto de partida que lleva a Hesíodo hacia estos grandes temas filosóficos son sus propias experiencias y sentimientos. Más específicamente, un impulso es la disputa que tiene con su hermano Perses por el reparto entre ellos de la herencia paterna, de la que hablamos la clase pasada. Los trabajos y los días tiene entonces un tono didáctico, porque Hesíodo se dirige con sus versos directamente a su hermano y busca aleccionarlo, señalando la necesidad de respetar la justicia y de llevar adelante un trabajo esforzado para satisfacer las necesidades humanas. Además, Hesíodo intenta demostrar que el éxito, tanto en la agricultura como en el comercio o en otras actividades, puede lograrse respetando la justicia y las reglas, incluyendo los días correctos e incorrectos para llevar a cabo ciertas tareas. Es decir que si la condición humana enfrenta los grandes desafíos del mal y la escasez, los hombres cuentan para Hesíodo con tres herramientas eficaces para combatirlos: la justicia, el trabajo y el conocimiento transmitido por la tradición. Dejando de lado los grandes temas del poema, Los trabajos y los días es una obra especialmente interesante para el historiador de la Grecia antigua, ya que nos brinda mucha información sobre las actividades productivas y la mentalidad económica en el período de transición de la Edad Oscura a la Era Arcaica. Por eso le dedicaremos a su contenido un poco más de atención que a la teogonía. Podemos dividir a los trabajos y los días en las siguientes secciones. Veamos primero el proemio y la advertencia a Perses. Tras un breve proemio que invoca a las musas y a la justicia de Zeus, Hesíodo comienza el poema corrigiendo en un punto importante lo expuesto por él en la teogonía. Allí había presentado a Éride, la diosa de la discordia, como una deidad exclusivamente negativa, pero ahora afirma que en realidad existen dos Érides y que la segunda es positiva para los mortales, porque genera una envidia hacia el que cuenta con recursos que es beneficiosa, porque estimula el trabajo productivo. De esta forma, en palabras de Hesíodo, el vecino envidia al vecino, el alfarero al alfarero, el carpintero al carpintero, el mendigo al mendigo y el aedo al aedo. Esta pequeña sección del poema nos revela una mentalidad económica diferente a la de Homero.
Hesíodo refleja un mundo en el que la especialización laboral y la competencia en el mercado como vía para la acumulación de riquezas juega un papel mucho más importante que en el pasado. Además, lo más llamativo es que Hesíodo ofrece una interpretación favorable de ese fenómeno, ya que, según cree, estimula a cada uno al llevar a cabo su tarea particular de la mejor manera posible. Como vemos, podemos decir que Hesíodo es el primer pensador económico de la historia, el primero en exaltar las virtudes de la división del trabajo y de la competencia. Hesíodo exhorta a su hermano Perses a no olvidar estas realidades económicas y a no caer bajo el efecto de la éride negativa, dedicando su atención a los discursos y pleitos del ágora en lugar de al trabajo productivo. Como vemos, en su escala de valores, el esfuerzo individual generador de riqueza se ubica por encima de la participación en las actividades colectivas ligadas a las esferas política y judicial. Veamos la siguiente sección, en la que Hesíodo se ocupa del problema de la escasez que explica, como dijimos, con el mito de Prometeo y Pandora. Hesíodo recurre a este mito para explicar por qué los hombres se ven obligados a trabajar. Zeus ocultó el sustento a los humanos como represalia por el regalo indebido del fuego que les hizo Prometeo. Como castigo, Zeus creó a la mujer Pandora y le dio la célebre caja de regalos en que escondió a todos los males. Si no fuera por esto, dice Hesíodo, con un día de trabajo podría obtenerse el sustento de un año, tal como ocurría cuando entre los dioses reinaba Cronos en la Edad de Oro. Llegamos así a la siguiente sección, una especialmente importante, en la que Hesíodo expone el mito de las edades. Si el mito de Prometeo y Pandora ya había aparecido en la Teogonía, Hesíodo lo complementa en esta segunda obra con un segundo relato más complejo. En efecto, en esta parte se afirma la existencia de 5 edades o estirpes humanas sucesivas que poblaron la tierra y vivieron en condiciones muy diferentes. La primera es la Edad de Oro. Los dioses crearon una primera estirpe dorada de hombres mortales que vivieron durante el reinado de Cronos. Esos hombres no sufrían fatigas ni miserias, ya que la tierra era pródiga con sus frutos. Ni siquiera envejecían, sino que morían como sumidos en un sueño. Pero Zeus sepultó a los hombres de esta raza que se transformaron en daimones benignos, es decir, en deidades inferiores. Los dioses crearon a continuación una segunda estirpe humana, la de plata, pero esta resultó mucho peor que la primera. Sus integrantes eran infantiles y violentos, y no querían rendir los debidos honores a los dioses. Por eso fueron destruidos por Zeus y se transformaron en genios subterráneos. Sigue en tercer lugar la Edad de Bronce. Zeus fue el creador de esta estirpe terrible y vigorosa que solo se interesaba por la guerra. Usaban armas y herramientas de bronce, ya que no conocían el hierro. Se apoderó de ellos la muerte y se extinguieron. Evidentemente, Hesíodo piensa aquí en la edad micénica. En cuarto lugar se encuentra la edad de los héroes o semidioses, también creados por Zeus. Hesíodo la describe como la raza que nos precedió sobre la tierra sin límites. Los héroes desaparecieron por 3 causas. Unos murieron peleando ante las murallas de Tebas. Otros perecieron en la guerra de Troya y los restantes partieron a las islas de los afortunados, donde Zeus les permitió vivir libres de sufrimientos y dolores. Finalmente, Hesíodo presenta a la quinta y última edad,
la de hierro, que constituye su presente. Afirma que preferiría haber muerto antes o haber nacido después, ya que en esta época el hombre siempre está sujeto a fatigas y miserias. Sin embargo, Hesíodo no deja de mencionar que, si bien los dioses le dan a los hombres ante todo preocupaciones, también ocasionalmente les conceden alguna alegría. La edad de hierro terminará como las anteriores, en una época en la que triunfarán la hybris, es decir, la desmesura, y también la vejez y las calamidades. Podríamos decir que con su mito de las edades, Hesíodo es también el primer pensador histórico de Grecia. En estos pasajes vemos el mismo enfoque de la teogonía, pero aplicado ahora a los seres humanos en lugar de a los dioses. La diferencia radica en que los hombres no son los verdaderos agentes de su propia historia, sino que la misma está subordinada a la voluntad de los dioses, que son los creadores y destructores de cada una de las estirpes que se suceden sobre la faz de la tierra. Hesíodo le otorga al mito de la Edad de Oro una gran fuerza expresiva y consolida así la idea de que la historia humana es un camino de decadencia a partir de un pasado que fue siempre mejor que el presente. Se trata de un esquema de pensamiento que ejercerá una enorme influencia durante toda la antigüedad y también más allá de ella. Sigamos, pasemos a ver el núcleo del poema, la exhortación al trabajo. Tras una breve sección en la que Hesíodo exhorta a su hermano Perses y a los Basileis a respetar la justicia de Zeus, entramos en la parte central del poema, la que se ocupa de los trabajos rurales. Hesíodo se dirige nuevamente a Perses y le explica la diferencia entre el camino de la maldad y el de la excelencia o virtud, es decir, en griego el de la arete. El primero de esos caminos es fácil y el segundo es áspero, pero es solo este último el que lleva a la cima y a partir de allí se torna más sencillo. Hesíodo incita así a su hermano a trabajar para no carecer nunca de alimento, ya que el hambre es la compañía del holgazán. Algunas afirmaciones de Hesíodo merecen una discusión particular. En el verso 308 señala: por sus trabajos los hombres se vuelven ricos en ganados y bienes. Se trata de una declaración muy reveladora. Para Hesíodo, la riqueza no es ni un don divino, ni un premio al coraje guerrero, ni el derecho de nacimiento de una élite aristocrática. Por el contrario, es la recompensa que obtiene el esfuerzo productivo individual. Por eso su imagen del trabajo es muy positiva. En los versos 311 al 313 afirma: el trabajo no es ninguna deshonra, la inactividad es una deshonra. Si trabajas, pronto te envidiará el holgazán al hacerte rico. Al rico lo acompañan la virtud y la gloria. Como se desprende de estos elocuentes versos, la mentalidad social de Hesíodo es radicalmente diferente de la de Homero. Para el último, la arete y la gloria son rasgos distintivos y exclusivos de los grandes guerreros que conforman la élite de los Basileis, mientras que para el primero son premios que puede alcanzar cualquiera que con su esfuerzo obtenga el éxito económico. La postura de Hesíodo es un claro ataque a las pretensiones aristocráticas de los reyes devoradores de regalos, los reyes dorófagos. Para el poeta, cualquiera que obtenga la recompensa por su esforzado trabajo está en condiciones de igualarlos. Dado el gran valor que Hesíodo concede al éxito económico, no puede sorprender que el derecho de propiedad sea para él fundamental. En el verso 320 indica:
hremata de harpacta, es decir, las riquezas no deben robarse. Puede verse aquí también una crítica velada a los jueces corruptos que se enriquecen de manera ilegítima y sin esfuerzo. La norma que debe regular las relaciones entre los individuos es entonces la de la reciprocidad. Lo vemos en el verso 355. Allí dice Hesíodo: dote mentis edoken, adote de utis edoken. Da al que te dé y no des al que no te da. Los consejos que Hesíodo proporciona respecto de cómo debe ser la conducta familiar se subordinan a estos valores generales. Son ante todo consejos económicos que buscan incentivar el ahorro y el cuidado de la propiedad. Relevante parece ante todo el consejo de tener un solo hijo para no dividir el patrimonio, una sugerencia lógica dada la propia historia familiar de Hesíodo y su disputa con su hermano. El poeta proporciona también un detallado calendario de los trabajos rurales. Introduce esta sección con un importante consejo en los versos 381 al 382. Dice allí: si en tu corazón el deseo aspira a la riqueza, actúa así y esfuérzate con trabajo sobre trabajo. El consejo es interesante porque revela una conciencia de los efectos acumulativos del esfuerzo humano. Hesíodo combina en esta sección consejos prácticos con exhortaciones generales al trabajo, el ahorro y la prudencia. Los consejos prácticos están divididos según la estación a la que corresponden y las transiciones entre las estaciones se identifican por señales en el movimiento de los astros o el comportamiento de los animales. Los consejos de Hesíodo no se limitan a la agricultura, sino que también incluyen toda una subsección que trata de la navegación. Esto demuestra que un productor relativamente modesto como Hesíodo también practicaba el comercio y no se orientaba hacia la subsistencia. El poema termina con una sección sobre los días del mes en que es apropiado llevar a cabo cada tipo de tareas. La lista es básicamente una colección de prejuicios tradicionales. Por último, dejando de lado los aspectos literarios del poema, concentrémonos en la información que éste nos brinda sobre las actividades económicas de Hesíodo, más precisamente la información que nos proporciona sobre su granja. Hesíodo nos habla, de hecho, mucho de su granja y de cómo era la vida en ella y sus alrededores. En un famoso verso, el poeta describe el clima de Ascra en términos muy negativos. Dice allí: Ascra, mala en invierno, terrible en verano y nunca agradable. Sin embargo, a pesar de estas palabras, tenemos que concluir que los suelos de Ascra eran relativamente fértiles. En sus campos, Hesíodo cultivaba cereales, sobre todo trigo, de menor rendimiento pero más nutritivo, y también cebada, que proporcionaba un mayor rendimiento pero era menos nutritiva. También tenía vides, olivos y árboles frutales. En los años buenos, podía esperar obtener un excedente de cereales para destinar al comercio. La granja cuenta con bueyes cuyo propósito fundamental es servir para el arado y como animales de tiro y carga. Es probable que estos animales se hayan alimentado en los pastizales comunes. Hesíodo menciona, de hecho, una vaca alimentada en el bosque en el verso 591. Sus cabras y ovejas habrían encontrado forraje en sus tierras en barbecho o eran movilizadas hacia el monte Helicón para aprovechar los pastos de altura, como en la famosa escena en el inicio de la Teogonía en que las musas se aparecen a Hesíodo mientras éste cuidaba allí sus rebaños. Hablamos de esto la clase pasada. La granja de Hesíodo era un oikos, es decir, una unidad productiva doméstica. Del texto se desprende claramente que Hesíodo no es un paupérrimo campesino que se esfuerza solo por obtener su sustento.
Como él mismo lo expresa en más de un pasaje, el objetivo de su trabajo es la acumulación de riquezas, y debemos entonces entender que ello no se consideraba como algo imposible para alguien en su situación. En el oikos de Hesíodo parecen vivir junto con él algunas cuantas personas. Se menciona la posibilidad de un hijo, de lo que podemos deducir también la presencia de una esposa. Si suponemos que él mismo sigue el consejo que da a su hermano Perses, podemos deducir además que tiene una mujer esclava que sigue su arado y mantiene su casa en orden. Un trabajador masculino, no es claro si es libre o esclavo, también se ocupa del arado. Este mismo u otro hombre, al que se designa como dmos, esclavo, cubre las semillas mientras Hesíodo ara su campo. Cuando la demanda de trabajo es más elevada, se recurre a un jornalero dependiente que reside por temporadas en su propiedad. Además de los esclavos ya mencionados, parece haber otros más que construyen graneros y proporcionan ayuda adicional en el momento de la cosecha. Si bien los datos son muy imprecisos, como estima William Tandy, las indicaciones de Hesíodo parecen comprender a un total de unas 7 a 9 personas. Debemos asumir además la existencia de algunos niños no mencionados, de esclavos, quizás 2 o más, y de trabajadores estacionales o a tiempo parcial. De esta lista podemos concluir que la granja de Hesíodo debía ser lo suficientemente grande como para mantener a 10 o 12 personas a tiempo completo y además generar un excedente. Algunos autores se esfuerzan por proponer un tamaño probable para la granja, pero lo cierto es que no se trata más que de especulaciones sin base firme. La superficie que habría sido suficiente para mantener un grupo de 10 a 12 personas dependía de la fertilidad del suelo y de la posibilidad de complementar los ingresos derivados de la propia parcela con el acceso a tierras comunales. A modo de conclusión, tratemos de responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál era la posición social de Hesíodo? Diversos autores han identificado la posición social de Hesíodo como cercana a la de los basileis, es decir, los aristócratas mencionados en su obra, mientras que otros lo han visto como un campesino dependiente amenazado por el creciente poderío de los basileis de la cercana ciudad de Tespias. En mi opinión, la posición de Hesíodo no era ni una ni la otra, sino que se encontraba más probablemente en un lugar intermedio. Se trata de un tipo social nuevo que cobrará un creciente protagonismo en Grecia durante la era arcaica. No está claro si podemos, para esta época, pensar ya en una idea jurídica de propiedad, pero en todo caso, parece que Hesíodo es un productor independiente, al que el control relativamente seguro de una parcela, lo suficientemente grande como para generar un excedente, y las posibilidades de obtener una ganancia mediante su comercialización, incentivan a redoblar su esfuerzo productivo. Por supuesto, la amenaza del endeudamiento y la pérdida de la tierra está siempre presente. La administración venal de justicia en manos de los basileis aristocráticos hace además muy riesgoso cualquier conflicto con familiares o vecinos, como le sucedió al mismo Hesíodo con su hermano. Pero a pesar de todos estos obstáculos y desafíos, la posibilidad del éxito nunca desaparece y actúa como un acicate a la acción y al trabajo esforzado. Hesíodo, por lo menos, insiste en su poema en que el trabajo es una vía posible al éxito, ya que, pese a los desafíos, el hombre siempre puede contar con la justicia de Zeus. Hesíodo representa, en suma, al productor agrícola mediano e independiente, un tipo social que cobrará gradualmente protagonismo y está íntimamente conectado al proceso de desarrollo de la polis en este periodo.
Bueno, espero que les haya gustado esta clase. En la próxima vamos a seguir estudiando la era arcaica de la historia de Grecia y nos vamos a enfocar en el proceso de conformación de la polis. Es decir, vamos a hablar de cómo se produjeron en Grecia los cinecismos. Para no perderse esa clase, ni ninguna más de las que van a seguir aquí en el canal, si les han gustado, por favor no dejen de suscribirse. Los veo en la próxima clase. Hasta luego.